Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente en nuestras sesiones de diálogos en torno a investigación y creación en artes. Como saben, es un ciclo que comenzamos hace aproximadamente un mes. Nos quedan aproximadamente 3 o 4 sesiones que estamos haciendo todos los lunes a las 12. Para dialogar en principio internamente dentro de nuestra facultad sobre estas cuestiones, de cara a poder profundizar en los diálogos respecto de qué es lo que necesitamos activar como a nivel de políticas y vías de desarrollo de investigación y creación en artes desde la facultad, por ende desde la universidad. Es muy importante para nosotras y nosotros, estoy hablando como del equipo que estamos conformando en la dirección de investigación, poder instalar esta discusión a nivel de facultad y a nivel de universidad, puesto que creemos realmente en que hay una oportunidad de desarrollar cuestiones acá que revitalicen tanto maneras de producción del conocimiento como en la práctica artística. Hoy tenemos como invitada a Marilia Velardi. Marilia es doctora y profesora de la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de Sao Paulo y también participa como docente en el programa de posgrado en Cambio Social y Participación Política de la misma escuela, así como también de los cursos de licenciatura en Música y estudios de posgrado en Artes Escénicas de la Escuela de Comunicaciones y Artes, desarrollando investigaciones cualitativas en artes desde epistemologías artísticas y latinoamericanas de naturaleza transdisciplinar. Como docente e investigadora, realiza investigaciones cualitativas y ella subraya radicalmente cualitativas, buscando conocer y desarrollar conocimientos sobre las posibilidades de investigación académica, especialmente en las artes. Está interesada en discusiones y estudios sobre epistemologías artísticas y latinoamericanas como apoyo para la investigación académica, especialmente en estudios de naturaleza transdisciplinar. Desde la perspectiva de la extensión, propone intervenciones, actuaciones, puestas en escena y proyectos de investigación con artistas y más a menudo con cantantes líricos, estimulando y construyendo prácticas y estudios sobre la preparación del cuerpo para la actuación, la puesta en escena y la creación. El centro de estas investigaciones ha sido desde el año 2005 el LNUO Opera Lab y desde 2018 el curso de canto de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo. También en la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de Sao Paulo coordina el grupo de estudio e investigación ECOAR, Estudios en Cuerpo y Arte, que se enfoca actualmente en construir conocimiento con artistas sobre el arte, la búsqueda de epistemologías artísticas como soporte para investigaciones cualitativas y la creación de estructuras de performance para los datos o conocimientos producidos en estas investigaciones. Esa es la presentación que yo hago hoy de Marilia. Me parece súper interesante, en palabras más simples, el cruce transdisciplinar que realiza ella. Marilia es también profesora de educación física y desde ahí trabaja con artes escénicas, con canto lírico, con investigación académica. Entonces creo que es una de nuestras invitadas que atraviesa más transversalmente distintos lugares que se abordan para el trabajo en nuestra facultad. Así que sin hablar más yo, hacemos como otras veces. María hace una presentación aproximadamente de media hora y después abrimos palabras, conversamos con ella, hacemos preguntas. Muchas gracias, María. Bienvenida. Gracias, Ana querida. Gracias, Luis Andrés. Gracias, Soledad, por esta invitación. Como dice a Ana, voy a hablar en el principal idioma que se habla en el planeta, que es el portuñol,
creo que sea de más grande alcance para todos nosotros. No, hablar en el idioma que no es el idioma de nacimiento de nuestra formación es siempre una tarea difícil, pero vamos a intentar. Yo quería empezar hablando dos cosas, apenas para introducir. Soy brasileña, claro, que saben eso, y acá estamos con hoy 65,000 personas que se fueran víctimas del COVID. Estamos en una situación muy dramática desde el gobierno brasileño, que hasta este momento no nos ha puesto con los datos claros, sino con los datos oficiales, cosas que son típicas de los modelos no democráticos de gestión de los gobiernos que se ponen al lado de las dictaduras. Estamos a 2 años y 4 meses sin saber quién ha mandado matar a Marielle Franco. Entonces empezamos desde un dolor profundo que nos acerca a todas acá en Brasil. Entonces me parece claro que un momento de respirar y de tener un poco de alegría, estar con ustedes acá en esta charla y poder hablar de cosas que son más amenas y creativas y que van nos llevando a construir utopías y utopías que son posibles de ser vividas. Creo que se quedó pegado. Ah, Se quedó un poco pegado, Marilia. ¿Volví ahora? ¿Sí? Ahora sí, sí. Ese para poder respirar y pasar las emociones y todo. Bueno, yo trabajo en la Universidad de San Pablo ahora hace algunos años, desde creo 2010, con formas de crear ambientes para que nosotras pensemos y construyamos métodos de investigación desde las artes. Y me parece que eso es necesario porque, claro, que cuando las artes son incorporadas a la academia, a las universidades, y no solo en América Latina o en Brasil, pero en todo el mundo, esta aproximación o este involucramiento entre universidad y las artes se da un poco de manera arbitraria, sino que los conservatorios o los locales donde se enseñan arte formalmente o la arte académica formalmente enseñada son incorporados por las universidades y desde ahí nosotros de las artes tenemos todo el tiempo que justificar por qué estamos allá. Estamos en la universidad casi que como incorporadas por un gusto, un deseo de la universidad, pero parece que nosotros todo el tiempo tenemos que decir por qué estamos allá. Estamos allá porque fuimos invitados, pero no parece que esto es suficiente. Entonces creo que todas las veces que nosotros tenemos que decir o qué hacemos en la universidad para justificar nuestra presencia en la universidad, nosotros tenemos que decir que hacemos investigación, pero un tipo de investigación que no es la investigación que nosotros hacemos cuando hacemos arte o cuando creamos arte en la vida, pero un tipo de investigación que es propia de aquí lo que se hace en la universidad. Claro que en la universidad lo principal que orienta, que
que orienta claramente cuáles son las investigaciones que tenemos que hacer, es el paradigma científico y todos los otros paradigmas que están debajo de este paradigma principal, que es la idea de que la ciencia es la mejor manera de conocer las cosas de la vida. Y por lo tanto, tenemos que pensar a partir de los paradigmas científicos que nos dicen cómo nosotras tenemos que mirar a las cosas para comprender, conocer y saber de las cosas, para traer a la escena las verdades que están ocultas en el medio de las cosas de la vida. Esencialmente es de la idea del paradigma científico. Entonces, ¿cómo las artes y las ciencias han tenido una ruptura hace algún tiempo, cuando las artes y las ciencias dejan de tener proximidad y pasan a ser cosas distintas, absolutamente distintas? La idea es que nosotras tenemos que hacer un ejercicio para mirar a las cosas de la arte desde un punto de vista más lejano do que el punto de vista de nuestras creaciones en arte. Y cómo las artes no constituyen sí, no tienen sí un proyecto científico, nosotras tenemos que nos acercar de otras maneras de mirar al mundo que son propias de las ciencias establecidas. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotras, las investigaciones que parecen más válidas son las investigaciones académicas, son las investigaciones hechas sobre las artes. Entonces, desde la mirada de la filosofía, o de las ciencias sociales, o de la psicología, o de otras ciencias, por veces hasta de la medicina, o de las ciencias biológicas, que me parece muy común, por ejemplo, en el caso del canto, o de la música muchas veces, o de la historiografía, o sea, las pesquisas sobre arte, o las investigaciones que parten de una mirada distanciada, ainda que sean hechas por artistas. Cuando un antropólogo, un cientista social o un historiador hacen un percurso formativo, estas personas tienen 4, 5, 6 años para hacer una formación que le permita mirar al mundo a partir de desde aquella área en la cual ha sido formado. Un historiador lleva 4, 5, 6, 7, 8, 10 años para mirar al mundo según a la orientación de esta área. Cuando nosotras intentamos hacer una pesquisa histórica, nosotras como artistas o como educadoras, desde nuestras áreas, nosotras somos impelidas a hacer un trayecto similar. Nos ponemos hacia afuera las áreas, nuestra área de origen, nos acercamos de esas áreas científicas, pero nosotras no tenemos este tiempo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años para entrenarnos una manera de mirar hacia afuera para nuestras cosas. Entonces, lo que pasa es que muchas veces hacemos una investigación intentando estarnos de fuera y hacemos una investigación floja, mal ajustada, porque nosotras no somos historiadoras, ni cientistas sociales, ni filósofas.
eso no significa que nosotras no podemos nos acercar de la filosofía, de la sociología o de la antropología o de la historia, pero nosotras no somos de este lugar. Entonces ahí me parece que tenemos una cuestión importante a ser llevada en cuenta, que es la relación que yo, como un artista que investiga, tendré con las ciencias, no será una relación de subordinación a las ciencias, sino de diálogo con las ciencias. No es la ciencia social que va a me decir cómo yo tengo que mirar a la arte que vivo, que hago o que comparto con mis compañeros. Las ciencias sociales me permiten dialogar con aquello conocimiento que está dentro de las artes y que yo conozco bien porque yo lo produzco. Yo costumo decir que no conozco otros metodologistas tan eficientes cuanto son los artistas. No conozco a epistemologistas tan brillantes como los artistas, que crean modos de pensar y de proyectar su pensamiento a toda la gente, y estos modos permanecen y tocan las personas, comunican, enseñan a las personas. Entonces, lo que nosotros hemos estudiado acá en la Universidad de San Pablo es comprender cómo nosotras podemos traer para los estudios académicos los procesos que las personas artistas utilizan para hacer sus producciones artísticas. En detalle, describirlos, comentarlos, contextualizarlos desde el contexto de la formación de este artista o de esta artista y del proceso, del contexto político, económico, social, étnico, de género, racial, que está todo involucrado con esta producción y con esta construcción de formas de hacer arte. Al describir sus procesos de creación y contextualizarlos, los artistas pueden dialogar o pueden incitar diálogos con las áreas científicas. Y ahí está puesta nuestra investigación. Lo que nosotras hemos discutido es que describir, contextualizar y comentar los procesos de creación artística constituyen en sí los métodos académicos privilegiados de las artes. Lo que es más importante en la ciencia, que fundamentan las teorías, es una cuestión muy sencilla. ¿Cómo piensan las personas que crean las teorías? Cuando leemos a Bourdieu, por ejemplo, cuando leemos a Boaventura Sousa Santos, cuando leemos a Aníbal Quijano o cuando leemos a Silvia Rivera Cusicanqui, nosotras queremos saber cómo piensa Silvia Cusicanqui, cómo pienso Bourdieu, por qué llegó a determinadas categorías de análisis o de comprensión de la realidad, cómo pensó Marx, con quién ha conversado, quién ha leído Marx. Eso es la manera que tenemos de conocer las epistemologías creadas a partir de estos pensadores. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que saber cómo piensa Ana Archa, cómo piensa Luis Andrés, es la primera posibilidad de sabermos si Ana está a crear una manera que nos permita comprender la arte que Ana Archa hace, la performance a cual Ana Archa está vinculada. Si Ana me dice en sus trabajos desde dónde partió, dónde ha estudiado, con quién ha trabajado, contra o qué se pone,
lo que pensó, sintió, elaboró cuando intentó hacer una performance que no se puede poner en la escena por cuenta de las cuestiones políticas, sociales o económicas o de género. Cuando Ana describe estos procesos, me dice más sobre la manera que Ana piensa, crea y todas las implicaciones sociales que están en juego con este proceso de creación. Entonces, Ana habla de su performance, de la creación, pero habla más para mí de su método, de las formas de creación. Me pone en contacto con la Ana intelectual, que es capaz de decir, de contar sobre sus creaciones, sobre sus proyectos, más también es capaz de se abrir para el diálogo con las personas que están a su vuelta. Eso es el principio de la existencia de las academias, sino las academias europeas, de las academias contemporáneas, europeas tradicionales, sino de las academias contemporáneas. Un espacio no de manutención del conocimiento, más un espacio de apertura para los movimientos sociales, las artes, como una manera de traer nuevos aires a todo lo que se hace y que está de alguna manera enraizado, solidificado en la universidad contemporánea, porque es asimismo una extensión de aquella universidad del siglo XVIII. Entonces, comprender que las personas artistas son intelectuales de su manera de hacer, que son capaces de describir, contextualizar y traer para el debate las sus maneras de construir conocimiento, me parece que son las primeras tareas para la solidificación, sino enraizamiento de las ideas de una pesquisa verdaderamente en artes hecha en la universidad. Hacer esto no es solo una posición académica, pero una posición política, que comprende que si nosotras estamos en la universidad, no es para mantener el académico como se encuentra, sino para hacer la tarea que es propia de las artes, que es romper al academicismo para crear nuevas posibilidades. Las posturas de los artistas académicos han sido siempre en la dirección de construir cosas que rompan con el academicismo tradicional. Sino siempre, por lo menos los grandes que nos inspiran, o las personas no grandes en la divulgación artística, sino grandes por reconocimiento del propio medio artístico. Una cosa que me parece importante considerar es que la idea de investigación-creación, por ejemplo, como una forma de investigar propia de las artes, que me parece un poco importada de algunos lugares de Europa especialmente, aparece en primera vez con fuerza en Reino Unido, y la idea de investigación-creación aparece fuera de las artes. Aparece como un concepto puesto en el Imperial College con la idea de estimular los investigadores de otras áreas, de las áreas científicas por excelencia, para que se involucren con procesos artísticos para que puedan se inspirar en la creación y la innovación de sus métodos de pesquisa dentro de las áreas científicas tradicionales. Sería como compartir el conocimiento con los artistas, no para promover un tipo de pesquisa en las artes, sino para aprovechar de la intelectualidad y de la forma creativa, innovadora, original, que es
clásica en los trabajos de las personas artistas para estimular los pesquisadores que son de otras áreas. Entonces, las artes, los pesquisadores de las artes y las artes se ponen como un medio de estimular las pesquisas en otras áreas. La pregunta es, ¿por qué no hacemos eso en nuestra área? Porque usar y hacer y tener una posición firme de que la pesquisa en arte será esencialmente la descripción, la contextualización y la reflexión sobre los procesos de creación y producción de conocimiento en las artes hechos por artistas. En este sentido, como yo he dicho al principio, nuestra relación con las teorías que están en las áreas disciplinares hay que ser de otra orden. Nosotras no partimos de ellas, mas nos acercamos de ellas para poder dialogar. Las teorías tradicionales de las ciencias aparecen para nosotras de otra manera, como textos, autores, conceptos con los cuales podemos dialogar o sobre los cuales nosotras podemos crear formas de aproximación. Yo tengo una alumna que está haciendo posgrado en la Universidad de San Paulo, en la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades, en el curso de Artes Escénicas, por ejemplo, que ha creado una historia sobre una mujer llamada Michele, que es la versión femenina de Foucault. Porque para se acercar de Foucault, Priscila tiene que hacer una aproximación con una mujer. Porque Priscila no comprende exactamente los principios del trabajo del Foucault. No quiere adentrar para una mirada a partir de Foucault, mas cría un diálogo ficticio con Foucault, que es casi una pieza de teatro, pero que apunta para las discrepancias entre la habla de un hombre como Foucault y una mujer, Foucault. Priscila discute muy fuerte las cuestiones de género en la enseñanza, en la investigación del teatro brasileño. Algo similar a que pasa con una otra estudiante que es Ana Carolina Longano, que de mismo modo crea diálogos con autoras con las cuales ella no puede dialogar frontalmente, pero crea diálogos ficticios para poner cuestiones más do que traer respuestas. Para decir, ¿será que estas personas podrían dialogar con cosas que están puestas en la escena, en el momento, en el tiempo presente? Entonces, está más en el camino de una provocación del uso de determinados autores do que propiamente del uso subordinado de algunos autores estableciendo la mirada para las artes. No sé si está claro, si estoy me haciendo comprender. Yo digo que siempre una posición política porque no es aquello que se esperan de nosotras. Esperan que nosotras nos coloquemos de manera distanciada de aquello que hacemos, pero nosotras asumimos que vamos a hablar desde dentro de las cosas que hacemos. Vamos a asumir que las tareas investigativas nos presentarán como personas que somos metodologistas. Estamos intentando discutir métodos de investigación toda vez que hacemos una investigación en artes. Estamos hablando de una cosa específica que es la performance, que es un autor, que es una pieza, que es un modo de hacer la escena,
pero al mismo tiempo estamos intentando proponer un tipo de investigación para investigar desde dentro, desde la proximidad absoluta con la cosa que estamos investigando. Hay una cosa que precisamos decir al empezar la investigación, que es: ¿quién soy yo? ¿Cómo pienso? ¿Y cómo voy pensando a partir de esta relación con las cosas que estoy investigando? ¿Con quién dialogo desde 20 años? ¿Cuáles rupturas hizo? ¿Con cuáles personas voy a dialogar ahora? ¿A partir de cuáles perspectivas yo miro la arte y las cosas de la vida? Yo, María, soy profesora. He estudiado desde los 14 años para ser profesora de las escuelas primarias. Y tuve muy fuerte la formación desde la perspectiva de Paulo Freire. Porque estudié en una escuela católica que estaba muy conectada con la teología de la liberación. Entonces, oír Paulo Freire era casi una transgresión, porque fui educada en el tiempo de la dictadura militar, algo que pasó, que nos deja muy, muy cercanos, ¿no?, a Chile y Brasil. Entonces no se podía decir mucho que se tenía en cuenta las obras de Paulo Freire, entonces todo se decía muy a las bordas. No podíamos hablar mucho. Entonces la obra de Paulo Freire no era racionalmente utilizada por mí hasta poco tiempo, mas estaba en mi cuerpo, en mi habla, en la manera de mirar las cosas, en los procesos educativos, investigativos y así por delante. Descubrir eso fue importante para yo saber por qué determinadas cuestiones me parecían más importantes que otras cuestiones. Yo tuve que hacer esta conexión con la mía propia formación para decir, ¿por qué a mí me importan los diálogos entre las personas en todas las situaciones? ¿Por qué me importan las palabras que son dichas? ¿Por qué me importan los diálogos que no son dichos? ¿Por qué me importan más las estrategias de opresión que se ponen desde la universidad, de la escuela, de los procesos artísticos? Porque eso me parece importante de ser investigado. Me parece importante porque yo tengo una formación que va en esta dirección. Antes de mirar al mundo a partir de Paulo Freire dialogó conmigo. Y yo concordé con él, mirando a la vida, mirando a la vida común. Esa es la manera como los educadores, educadoras y artistas en general son formados. Nosotros no asumimos una vocación o una dirección estética en las artes porque tenemos que asumirla, sino porque dialogamos con estas proposiciones. Entonces, nuestra manera de nos relacionarnos con nuestras referencias, nuestras maneras, ya son distintas de las artes. Y es eso que va a traer una nueva posibilidad, incluso para la academia, no solo para las artes. La gran contribución, pienso, que las artes, las investigaciones en las artes puedan traer para la universidad no es hacer más de lo mismo, sino hacer aquello que nosotras podemos hacer y que hacemos en la vida diaria, en la vida cotidiana, que es romper con las estructuras dictatoriales y opresivas del modelo de las referencias que se ponen sobre nuestra mirada y decir, nosotras sabemos dialogar con las referencias y sabemos dialogar con la vida de las personas comunes. Asumir estas posiciones, por lo tanto, como dijo, una posición política.
de creer que aquello que hacemos es importante, importa y puede hacer bien para nuestras universidades. Hablé más do que 30 minutos. Usted no me para. No, muy bien. Sigo Muchas y sigo. gracias, Marilia. Ana, Muchas gracias, Marilia. Está súper bien el tiempo, no te preocupes. También empezamos un poquito después y quédate muy tranquila con el portuñol porque se ha entendido Ok. perfectamente lo que has planteado. Tradicionalmente ahora lo que hacemos es abrir un momento de preguntas, comentarios, si alguien de quienes están participando quieren profundizar en algo. También Luis y yo tomamos la palabra, pero prefiero darla a cualquiera de las personas que está aquí. Claro, todos pueden y yo voy anotando palabras y vamos dialogando. Ya hay una palabra pedida de parte de Fernando Gaspar, que me aparece como León, pero es Fernando, que es nuestro director de creación a nivel de toda la universidad. Por favor, Fernando, después Luis, y quienes más quieran preguntar o comentar, me piden la palabra por el chat, por favor. Hola Marilia, un gusto conocerte. Hola, hola. Hola. No solo leerte. Pucha, yo lamentablemente llegué hasta el final de tus palabras, pero me parecieron muy interesantes las vinculaciones que hiciste tanto del trabajo de Priscila y Ana Carolina. Porque, claro, yo en el doctorado estudié harto a Foucault, ¿no? Y después, leyendo a Rancière, en este libro del maestro, una traducción una argentina, no me acuerdo muy bien el nombre, donde él habla de este caso de este profesor del siglo XVIII, XVII, que dejaba a sus alumnos, ¿no?, solos aprender. Eh, a ver, y bueno, y me parece un poco asombrosa la coincidencia de que tú conociste a Freire o estudiaste con esos modelos hace tanto tiempo, porque en México, donde yo crecí, organizábamos campañas de alfabetización con el método de la palabra generadora. Y, te estoy hablando, yo participé como en 7 campañas de alfabetización desde el año 89. Y claro, cuando uno era muy pequeño leía a Paulo Freire, lo entendía muy bien, ¿no? Y entendía uno muy bien cómo enseñar a la gente del campo, ¿no? Con las imágenes primero, ¿no? Lo que yo no sé cómo era exactamente el modelo brasilero, pero en el caso de México se hizo un método que era por el Instituto Nacional de Educación de Adultos, se llama INEA. Aquí viene León, el propietario de estos audífonos. ¿Qué, mi amor? Mi teléfono, ya. No sé, está por allá, mi amor, en el living, creo. Entonces, ¿a qué voy yo? Que en México no se partía con las letras, se partía con las imágenes, ¿no? No sé exactamente cómo era el método aplicado en Brasil, pero el punto al que trato de ir es que si uno hace esas relaciones, ¿no? Porque Foucault es quizás muy lejano, ¿no?, de lo que estamos hablando, y si uno relaciona imagen y palabra, ¿no?, ¿qué pasa con las comunidades hoy, con los territorios hoy que tienen incorporadas ya las letras como imágenes, ¿sí? Es decir, yo lo veo en mi hijo que está aprendiendo a leer, ¿no? El León, de hecho, y claro, él reconoce las letras del teclado, ¿no?
del clavier, y después, y yo no sé exactamente ahí cuándo empieza para él la imagen, cuándo empieza para él la letra, ¿no? En el fondo. ¿Y qué pasa cuando nosotros como universidad queremos trabajar con gente que sabe, por supuesto, leer y escribir, pero tiene una visión de la universidad absolutamente como una torre de marfil a la cual no puede llegar y de la cual es difícil bajar también, ¿no? No sé si es muy confuso, pero va un No. poco como es la reflexión en Ujú, torno a esta superposición de edades, ujú, autores, ujú, imágenes, palabra y ujú, letras. ujú. La posición de... Gracias por tu comentario. Diga, diga. No, no, en el fondo es, nosotros vamos a empezar un trabajo en la universidad el segundo semestre del Ujú, año, unos laboratorios, precisamente para tratar de hacer dialogar a los académicos y académicas con las personas, ujú, y personas que con justa razón están muy distantes de la universidad, en el ujú, caso chileno, ¿no? ujú, Que no es el caso argentino, ni brasilero, ni mexicano, donde uno puede encontrar taxistas que están estudiando en México o en la Argentina, ¿no? Y que ujú, tienen estudios ujú, y se ujú, inscriben a otra carrera, etcétera, ¿no? Eso ujú, pasaba en Chile antes. Mi abuela entró a estudiar a los 60 años, creo, a la universidad, o a los 50 años. ujú, Pero eso ya no es así, ¿no? Tenemos otra ujú, realidad. En Chile la universidad es privada, aunque se diga pública, ¿no? Recibimos alrededor del 10% del financiamiento del Estado. ujú, Por lo tanto, como tú ves, hay países en donde hay una mezcla demasiado confusa para la gente entre Estado y gobierno, ujú, y también muy confusa respecto al rol que tiene la universidad, ¿no? ujú, ujú. Y es eso, un poco pedirte consejos respecto a cómo acercarse en el contexto chileno a lo que tú mencionabas, que yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, cómo romper con las estructuras de las cuales he hablado, cómo no racionalizar los procesos educativos finalmente, y por último, cómo trabajar con las personas, ¿no? Sobre Paulo Freire, cómo ha sido el proceso de alfabetización que ha sido puesto en marcha en Brasil? Te digo que ha sido puesto la pedagogía freireana ha sido puesta en escena solo en los años 60, un poco antes del golpe militar. Después Paulo Freire ha sido llevado hacia afuera, claro. Entonces, nunca acá en Brasil hemos utilizado como una política de gobierno o política de Estado los métodos freireanos como estrategias o como formas de pensar sobre la educación, sino una iniciativa que se llevó a cabo en 1963 en una ciudad, una pequeña ciudad en el interior del estado de Rio Grande do Norte, llamada Angicos. El proceso todo está muy bien documentado, se puede encontrar con facilidad en YouTube, en la internet. Es el proceso educacional puesto en marcha en Angicos. Es una pequeñita ciudad. Lo que hicieron fue salir a dialogar con las personas de la ciudad antes de empezar el proceso explícito de educación formal, de alfabetización, a caminar por las ciudades, a dialogar con las personas y a comprender cuáles eran las palabras que las personas más utilizaban. Esto estoy trazando de manera sencilla. Lo que saben, sobre qué hablan, cuáles son los diálogos que establecen entre las parejas, las personas que están cercanas unas de las otras.
Y el proceso de enseñar a escribir las palabras empezaba por estos diálogos comunes a las personas, por la palabra que ellas sabían hablar. Y no solo que sabían hablar, pero que comprendían lo que las palabras querían decir. Por veces comprendían de manera un poco equivocada, porque comprendían las palabras sin el contexto. Acá en Brasil había una forma de transporte de las personas que trabajaban en las plantaciones de café, que nosotros llamamos aquí de boya fría. Boya es una manera de llamar, era una manera, hoy se usa muy poco, de llamar a la comida. Están ahora en la hora de la boya, que es lo que vamos a comer en el almuerzo. Las personas que trabajaban en el campo llevaban en un recipiente su comida, que claro, llegaba cuando tenían que comer, estaba fría, ¿cierto? Entonces, la boya fría. Y las personas pasaron a ser conocidas por este acto de comer la comida fría. Entonces, las personas boyas frías eran las personas que trabajaban en el campo y en general estas personas eran conducidas al campo en camiones, ¿sí? Detrás, cómo se llevan las cargas. Entonces, el concepto de transporte para estas personas era un concepto de transporte de carga. Pero para estas personas no había distinción entre las cargas y su cuerpo. Una de las primeras palabras que se debería enseñar a escribir era caminhão. ¿Por qué? Porque yo digo, tenemos acá una palabra, C-A-M-I, la separa, la fracciona, como los métodos tradicionales de enseñanza de las vocales y después las sílabas de todo. Pero, ¿qué es un caminhão? Es aquello que pasa todos los días a las 5 de la mañana para tomar a las personas y conducirlas al campo. Sí, es eso es un caminhão. Pero ahora vamos a aprender otra palabra, ónibus, autobús. ¿Qué es un ónibus? Un ónibus sirve para llevar a las personas de un lugar a otro. Claro, ¿en los camiones solo llevan a las personas? No, los camiones llevan también a las cargas, el café que nosotras cogemos en la plantación. ¿Y en el ónibus se puede llevar la colleita, el café? No, solo las personas. Entonces, ¿por qué nosotros vamos en los camiones y no en el autobús? Esto es el método Paulo Freire. Porque aprender la palabra no significa nada si no comprendo el contexto. Es eso. ¿Y cuál palabra tenemos que enseñar? No es avestruz, cervo, cataclisma, ingeniería, no. Las palabras generadoras se van a orientar a la comprensión de la palabra, del concepto, pero solo vale la pena si permiten la comprensión del mundo. Si no, ¿para qué? Entonces, es un proceso que depende de una forma de organización de la escuela que nosotros no tenemos condición de tener acá en Brasil. Nosotros ahora estamos sin ministro de la educación y sin ministerio de salud. Mira qué bueno. Es eso. Entonces, pero pienso que esta idea de que el método Paulo Freire se vuelta necesariamente
para comprender que lo que yo aprendo sirve para me hacer comprender el mundo y para transformar este mundo en algo utópico. Es el principio que me parece importante para la realización de las pesquisas en arte. Aquello que yo sé como concepto de las artes, que me permite vivir haciendo, creando las cosas en las artes, no es apenas una palabra o un concepto similar a que me ha dicho Bourdieu o que me ha dicho Miguel de Certeau o que me ha dicho otra persona que habló sobre las artes o que Gadamer, sino un concepto que hace sentido en el centro de las discusiones de la operacionalización de este concepto. Entonces, de eso que yo voy a decir, de ese concepto que precisamos hablar, es el concepto de performance para Ana Archacortés. Y a partir de este concepto es que Ana me describe por qué llegó a este concepto, cómo operacionaliza, qué es para ella. Y ahí empezamos el diálogo. Con los pares, que pueden ser Stanislavski, por ejemplo, pero Stanislavski es un par de vosotros. Está como un par, no como alguien superior. Estaba diciendo Stanislavski porque fue el nombre que me pareció ahora en la cabeza. No porque Paulo Freire no es un teórico. Es un maestro como yo soy. Por eso puedo hablar con él. Puedo decir, esta manera que Paulo Freire dice que tenemos que hacer para proceder el proceso educacional, me parece muy interesante porque hizo con mis alumnos. O no consigo, porque en aquel proyecto él tenía un equipo maravilloso que podía, yo no tengo, estoy sola. Trabajo sola, no es verdad, pero estoy diciendo una situación hipotética, estoy creando una cena. Entonces, ahí está la investigación. Cuando yo digo eso, quería trabajar como Freire, pero no puedo. Porque mira, Freire y yo, entonces no puedo, ahora no consigo. Lo que consigo hacer es eso. La descripción de esa tentativa de aproximación es la investigación en sí. Yo comprendo, por ejemplo, que hay un concepto de campo interesantísimo en Bourdieu, pero no tendré tiempo de hacer un aprofundamiento sobre Bourdieu. Entonces, ¿qué hago yo? No sé, es una forma de crear algo sobre su interpretación sobre el campo de Bourdieu. Un juguete, una escena, una duda que se interpone, su duda sobre el concepto, un diálogo entre Bourdieu y tú, tus inquietaciones. Esto es la manera de promover un proceso creativo de investigación en este campo. O ni usar Bourdieu, hablar sobre tus cosas y mirar con quién puedes dialogar. Muchas gracias, Marilia. Hay más preguntas, entonces quiero dar espacio también a esas inquietudes. Está Luis primero y después Rolando. Marilia, muchas gracias por tu presentación y por responder las preguntas que han surgido de ella. Me parece bien interesante la manera en que han enfocado la investigación, el diálogo horizontal con los artistas desde los mismos artistas. Y en ese sentido es que mi pregunta va enfocada justamente hacia el otro lugar, ¿no? La producción de las artes en tanto creación al interior de la universidad. ¿Cómo se da esa relación en la universidad de ustedes o en Brasil? ¿La producción artística también se aloja en la universidad y se produce ese diálogo entre artistas y artistas al interior de la universidad para provocar investigación? ¿O la creación artística queda fuera de la universidad y los artistas investigadores son los que dialogan con esa creación como, entre comillas, una fuera? Especialmente en el campo del teatro, hay una cosa que ha sido dicha hace poco tiempo en un diálogo que
estuve con Renato Ferracini, que está en la Universidad Estadual de Campinas, que es del estado de San Paulo, pero es otra ciudad. Renato ha dicho que en Brasil pasa una cosa interesante, que muchos artistas del teatro hacen posgrado en la universidad, muchísimos. Acá, por ejemplo, tenemos varios de ellos que están, que tienen sus proyectos artísticos hacia afuera y vuelven a la universidad o adentran a la universidad para hacer sus formaciones iniciales de cursos básicos de teatro, en fin. Y después a posgrado. Entonces hay esta comunicación íntima, especialmente en el campo del teatro. Pero no se hace, no hay centros de producción artística dentro de la universidad. Estos son iniciativas de diálogo muchas veces, pero esto no hay centros artísticos dentro de la universidad. Hay artistas dentro de la universidad. Hay artistas que hacen sus proyectos cercanos a la universidad, pero no son proyectos de la universidad. Hay algunas iniciativas y un premio acá, una iniciativa allá, un festival, pero no es la práctica de la universidad brasileña tener centros artísticos en los cuales los artistas dialogan con los artistas. No hay esta realidad. Pero esta comunicación de los artistas en la universidad, eso es común. Por eso mismo yo pienso que es importante que los artistas cuando vienen a la universidad creen un movimiento de cuestionen lo que pasa. Cuestionen lo que pasa en la universidad. ¿Qué están trayendo para nosotras?